Tener un ministerio de jóvenes bastante fuerte, porque de esa manera tenemos un futuro asegurado con la bendición de Dios, ¿verdad? Quisiera que meditáramos en esta mañana, en primer lugar agradeciendo la oportunidad de estar con ustedes y luego presentarles el objetivo de nuestra reflexión en esta mañana. Necesitamos meditar en la convicción en Cristo Jesús. El objetivo es porque, de alguna manera, como hijos de Dios necesitamos tener una identidad, es decir, quiénes somos, qué creemos. Hay muchas esperanzas en nuestra vida. Esperamos la resurrección de Jesucristo, esperamos nuestra salvación, esperamos el poder estar en las moradas eternas, las cuales fue a preparar Jesús. Y muchas de estas cosas son fundamentales. A veces las damos por sentado de que lo creemos y que estamos seguros, que estamos convencidos, pero muchas veces no hemos reflexionado, no nos hemos detenido a ver ciertas convicciones que necesitamos revisar en nuestra vida. Y la primera de todas considero que es estar convencido en Cristo Jesús, porque a Él seguimos. A eso se refiere, ¿cómo nos llaman? Somos cristianos, ¿verdad? Somos hijos del Señor, entonces seguimos a Cristo Jesús. Y esto porque a veces tendemos a confundirnos y es triste cuando abandonamos a Cristo y seguimos a otro fundador de misiones y se nos olvida que seguimos a Cristo Jesús, porque nosotros no seguimos a fundadores de ministerios cristianos de todos los tiempos. Han surgido muchos, los siguen surgiendo, pero nosotros seguimos siempre a nuestro Señor Jesucristo, porque si usted hace un recuento de todas las religiones en el mundo, son demasiadas. Yo siempre he dicho que no tiene sentido estudiarlas a cada una de ellas porque no tendríamos tiempo, pero sí podemos fundamentar nuestra fe en Cristo Jesús y ahí para adelante avanzar. Por ejemplo, hay 4 religiones en el mundo que, según la página de National Geographic, existe en su escrito qué es la religión y cuántas hay en el mundo. Ellos definen a 4, pero de estas dependen muchas, ¿verdad? Y una de ellas es el cristianismo, que es donde nosotros pudiéramos encajar. Y hablamos de un 31% en aquel momento de la población mundial. Pero luego está el Islam, que sigue el cristianismo con un 24-25% de los creyentes globales. Y el hinduismo, que anda por el 15%, y el más pequeño es el budismo, que reúne al 7% de practicantes en el mundo. Y es muy interesante ciertas palabras de cierto movimiento en algún momento, porque cuando ellos meditaron en a dónde enfocarnos para avanzar en unidad, ellos usaron un término que se parafrasea hoy como volvamos a las páginas del Nuevo Testamento, pero no lo hablaron literalmente ellos de esa forma, no lo dijeron así literal. Simplemente en sus enunciados ellos decían, para tener unidad tenemos que volver a las páginas del Nuevo Testamento. Curiosamente, el objetivo de ellos no era división, el objetivo de ellos al principio no era guerra, sino que era unidad. O sea, ellos decían, no podemos ir nosotros guiándonos en fe, en nuestras emociones. No podemos ir nosotros guiándonos en fe, solamente en la razón. ¿Por qué?
porque por los sentimientos nosotros podemos fallar en nuestros juicios, en nuestra fe. Por ejemplo, han surgido muchos y de alguna manera quizás compartimos algunos de esos sentimientos. Quisiéramos todos alcanzar la salvación. Quisiéramos que probablemente aún los impíos fueran salvos. Ese es un sentimiento que usted pueda tener. No quisiéramos ver sufrir a nadie. Es decir, si amamos, si hay algo de humanidad en nosotros, no queremos ver sufrir, aunque sea malo. Pero ese es nuestro sentimiento. Pero la voluntad del Señor probablemente difiere en nuestro sentimiento. Y si nos volvemos mucho a la razón, también es complicado. Porque la razón nos lleva a los tiempos de los religiosos en tiempos de Jesucristo, a los fariseos, que eran muy crueles, muy injustos en sus juicios. Y exigían demasiado a tal manera de decirle a la gente es imposible alcanzar la gracia, alcanzar el perdón. Entonces probablemente si nos enfocamos solamente en la razón, nos va a costar llegar a la verdad de Jesucristo porque va a haber falta de amor, falta de gracia. Si nos vamos a los sentimientos, pueden haber variedad de sentimientos que nos engañan. Entonces Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Y me gusta mucho el movimiento Stone Campbell, otros le llaman restauración, porque ellos querían la unidad. Es decir, cuando ellos surgen es porque cada quien está siguiendo a Dios a su forma y ellos ven que la gente se está desviando mucho de las indicaciones de Jesucristo. Y ellos dicen, tenemos que unirnos. Y donde más declararon su idea de volver al Nuevo Testamento fue en un evento crucial. Ellos se unió al movimiento de Barton W. Stone y Alexander Campbell. Alexander Campbell, ellos se identificaban como los discípulos de Cristo y Stone como los cristianos. Y hay un predicador llamado John Smith que él enfocó bastante en su discurso y ha quedado registrado en ese evento de 1932, que es la unión formal en Lexington, Kentucky. Y ellos dicen, debemos volver a las páginas del Nuevo Testamento. Por eso quiero retomar estas palabras porque fue un momento crucial. Y me llama la atención que era un movimiento que es como la base histórica que más podemos argumentar de dónde venimos nosotros. Pero lo que me interesa es esas palabras, volvamos a las páginas del Nuevo Testamento. Y que es un movimiento que buscaba unidad a través de la palabra de Dios. Y un movimiento no se detiene, tiene que seguir. Podemos seguir meditando en el mensaje original de nuestro Señor Jesucristo. Pero quizás de pronto hemos tenido algunos errores y es que nos enfocamos solamente en lo cultico, en lo que pasa el domingo. Como que nos detuvimos ahí. Nos enfocamos solamente en lo que hacemos para adorar, para reverenciar al Señor. Pero la misma adoración es bastante amplia, ¿verdad? Incluye servicio, incluye consagración. Pero nosotros nos enfocamos en las 2 horas y media que estamos reunidos el domingo y se nos olvidó otras cosas que también están en las páginas del Nuevo Testamento. Y una de ellas es el amor a Dios y a nuestros semejantes. Y por eso nos preguntamos algunas cosas. ¿Cuándo fue la última vez que visitamos a un enfermo? ¿Cuándo fue la última vez que Dios tocó nuestro corazón para ir a ministrar a aquellos que están dolientes, que están sufriendo? ¿Cuándo fue la última vez que Dios tocó nuestro corazón y nos dejamos guiar? Y ese es solo un ejemplo de aquellas cosas que también están en las páginas del Nuevo Testamento. Y como estamos hablando de la fuente de nuestra fe, que es Cristo Jesús, allá es que debemos ir para respondernos la pregunta, ¿por qué creo y sigo y escucho a Jesús el Cristo? A veces nos da temor hacer ciertas preguntas,
pero es necesario que haya cierta reflexión en nosotros, en nuestro corazón. Si a mí me preguntaran, yo compartiría las siguientes ideas. Pueden haber más. Usted puede reflexionar más este día al salir de acá. Pero yo sigo a Jesús y le invito a usted a seguirlo haciendo, porque dice la palabra de Dios que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, dice Juan 1:14. Es decir, la razón por la que seguimos a Jesús es porque es el unigénito del Padre. Es decir, hay más hijos, pero Él dice que es el unigénito y usted se pregunta, ¿cómo es eso? Yo soy hijo de Dios, conozco a más hijos de Dios y me reúno con más hijos de Dios, pero ¿por qué Él es el unigénito? La palabra de Dios se refiere al único producido, al único engendrado en ese sentido de ser el Verbo, que hace alusión al poder, a la palabra, a Dios y a la vez era humano. Es decir, nosotros no seguimos a humanos porque son como nosotros y vamos a encontrarlo bastante en los eventos del Nuevo Testamento, en los siervos que predicaron el mensaje al principio, en las ciudades de Jerusalén, del Asia Menor, se encontraron muchas veces con que querían adorar a los apóstoles. Ellos siempre rechazaron eso. Siempre dijeron, adoramos a Jesús, porque Él es el único humano y divino. Y luego, 1 Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su unigénito, a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Entonces, ¿por qué yo sigo a Jesús? ¿Por qué escucho a Jesús? ¿Por qué dedicamos tiempo a Jesús? Porque es el único generado, producido, siendo humano y divino a la vez. Es decir, Él siempre ha existido. Como Dios siempre existió, pero en un momento el Señor dijo, tiene que ir a mostrar el camino. Y entonces tiene que tomar una forma física, porque crean o no, a lo largo de la historia muchos han desestimado el cuerpo de Jesús y han dicho Jesús no vino en carne. En su momento existía esa tendencia, pero Él tuvo un cuerpo físico, entonces tenía humanidad, pero también es Dios. Y por eso lo seguimos, por eso nos mantenemos ahí, porque un día usted puede ser tentado a ir en pos de otro ser que no sea Jesús y usted tiene que tener su fe fundamentada en Él. Juan 15:15 nos enseña que Jesús es el portavoz del mensaje del Padre. Dice, ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero le voy a llamar amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Y quién nos ha traído el mensaje? ¿Cuál fue la labor de Jesús? Usted lo va a encontrar en Juan 17 y en diferentes momentos que Jesús está diciéndole al Padre que cumplió su misión. Y Él siempre dice, yo lo que hice es traer el mensaje del Padre. Por lo tanto, tenemos que buscar ese mensaje. ¿Cuántas enseñanzas hay acerca de Jesús? El Sermón del Monte tiene muchos principios para nuestra vida. Y esas son algunas de las cosas. Las parábolas de Jesús tienen profundas enseñanzas. Y usted después encuentra a otros siervos como Pablo. Él dice, yo les comparto a ustedes lo que recibí del Señor Jesús. Entonces, el portavoz del mensaje para nuestras vidas es Jesucristo. Lastimosamente muchas veces se nos torna un poco no muy llamativo el hablar mucho de Jesús, el Cristo. Pero es Él a quien Dios eligió para transmitirnos el mensaje y todas las cosas que Él oyó del Padre, dice versículo 15, las ha dado a conocer a nosotros. Es decir, conocemos nosotros, queremos conocer
el mensaje de nuestro Padre, usted quiere saber qué es lo que espera Dios de nosotros, escuchemos a Jesús acerca de nuestra fe, acerca de nuestro servicio, acerca de nuestra consagración. Escuchemos a Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Señor nos deja muy claro que no podemos estar esperando otro mensajero, porque es posible que de pronto surja alguien y diga, bueno, tengo una mejor idea, tengo otro mensaje. O ya han surgido muchos que dicen, parece que lo que Jesús dijo no funcionó mucho en ustedes, así que va a surgir otro pensamiento. El escritor de los Hebreos, que siempre ha generado una intriga de quién lo hizo, más aparece como anónimo. Algunos le atribuyen al apóstol Pablo, pero él dice, Dios en este tiempo atrás ha hablado de muchas formas, por medio de ángeles incluso, ha hablado por medio de siervos como Moisés y como otros más, pero ahora dice, nos ha hablado en estos postreros días, ahora, hoy día, nos ha hablado por el Hijo. Y Él es el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, no podemos estar atribuyéndonos, porque puede surgir, ya han surgido. En los últimos años, de pronto surgen seres que dicen ser el Mesías, ya lo ha existido. El asunto es que de pronto nosotros vamos o no vamos a escuchar. Vamos a estar seguros de a quién servimos nosotros. El Señor dice, en estos días, Él eligió a Jesús el Cristo. Otra de las grandes razones por las cuales sigo a Jesús y le invito a usted a seguir a Jesús es porque Cristo Jesús transforma las vidas. Hay muchas formas de cambiar y muchas personas están necesitando una razón para vivir y buscando una forma para librarse. Están buscando ayuda para librarse de ataduras. Dice Juan 4:14, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en manantial del que brotará vida eterna, según la versión La Biblia al Día. Dice, va a haber transformación. Probablemente en su momento nosotros o muchos tienen sed de algo, pero no satisfacen su sed. Y a lo mejor los ha atraído ciertos placeres de la vida, pecaminosos. A lo mejor han encontrado en ciertas adicciones la forma de saciar algo que hay en su corazón. Dijo Juan 4:14 que quien va a satisfacer esa sed es Cristo Jesús. Y va a haber una transformación de ser alguien que no tenía nada para sí mismo, va a ser alguien que va a tener mucho para sí y mucho para compartir. Y usted mismo puede ser testimonio de cómo Dios transformó su vida a través de Jesucristo. Es decir, ¿cómo es posible que no sea cierto que debemos seguir a Jesús cuando Jesús ha transformado muchas vidas? La vida de nuestra casa, la vida de nuestros padres, la vida de muchas personas y la propia vida nuestra. Y lo seguirá haciendo. Es sorprendente cuando personas a quien nosotros tenemos aprecio y están sometidas a ciertas ataduras y muchas veces tenemos que tener cierta paciencia con ellos para escucharles, para conversar.
Un día a usted le dicen, he transformado, estoy en el camino, quiero seguir al Señor. Y usted dice, eso es imposible para el ser humano. El ser humano es duro de corazón. Y si nosotros atribuimos como el poder para cambiar a otro, es difícil. Pero el Señor Jesús ha transformado muchas vidas. Y eso miraron los primeros cristianos, por los cuales estaban dispuestos a todo, aún a perder su propia vida, porque sabían todo lo que Jesús había hecho en ellos. Cómo los había librado de la potestad de las tinieblas. Había mucha oscuridad en los dioses de aquellos tiempos, que más que todo se enfocaban en el libertinaje. Y eso va a seguir surgiendo hoy. Por lo tanto, lo que nos va a tener unidos es volver a Cristo Jesús. Cada vez que sintamos que nos estamos desviando, volver a Cristo Jesús. Hay un ejemplo muy grande, dice Pedro, por el cual también seguimos a Jesús el Cristo. Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hay mucha enseñanza en estas palabras de Pedro. Lo primero es que Jesús nunca hizo pecado. Posiblemente nosotros no somos los mejores ejemplos de consagración. Como dijo Juan en algún momento, si usted dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros, porque en algún momento, toda persona que tiene historia en algún momento ha pecado y probablemente peca ocasionalmente. Pero en Jesús no se halló pecado, no se halló engaño en su boca. Por eso no podemos seguir a otro ser. Seguimos sus ejemplos, escuchamos, el Señor nos manda un mensaje y nos motiva muchas cosas, pero el que nunca hizo pecado es Jesús. Así que probablemente si usted se enfoca en alguien, y lo hizo Pablo se dedicó mucho a decir, no sigan a Cefas, no me sigan a mí. Es más, yo no he bautizado a alguno de ustedes, sigan a Jesús. Es por ello, el único que se atrevió a decir, si alguno de ustedes me acusa, puede decirlo, y nadie tenía bases. Es más, lo que lo acusaron injustamente, mentían o no entendían el mensaje, lo acusaban de que él era blasfemo, pero realmente decía la verdad, él era el Hijo de Dios. Lo acusaban de no respetar las normativas del día de reposo, pero es que ellos se habían ido al extremo en el cual no podían hacer actos de misericordia, como sanar enfermos en el día de reposo. Y luego el versículo 23 dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Creo que quedamos muy distantes de lo que Jesús fue a lo que nosotros somos hoy día. Porque muchas veces a nosotros nos maldicen y no nos podemos quedar callados. Maldecimos también. Muchas veces nos ofenden en la carretera, nos ofenden personas y no tenemos el dominio propio para guardar silencio. No podemos sufrir lo mínimo porque queremos resaltar nuestro ego. Pero Jesús dice que cuando padecía, cuando lo amenazaban, Él lo que hacía es encomendar la causa al que juzga. Nosotros muchas veces queremos
dar la mejor respuesta a nosotros. No queremos ser acusados injustamente, queremos resaltar que tenemos la razón. Y si nos ofenden, queremos dar a las personas donde más les duela para que se sientan más ofendidos ellos. Y así es el corazón del ser humano. Pablo dijo que muchas veces lo que nos sucede es que no queremos hacerlo, pero estamos en un proceso de transformación. Así que busquemos a Jesucristo para ese espíritu que va a ser bastante desafiante para nosotros. Ese espíritu de humildad en el cual dejamos todo al que juzga justamente, al que no se equivoca. Es más, Jesús dijo, aquellos que le llevaron a la cruz y estaban quitándole la vida, Él dijo, perdónales, porque no saben lo que hacen. Esteban aprendió mucho de ello, pero nosotros debemos aprender mucho más. Esto solo es un ejemplo, hay muchas cosas más que nosotros podemos meditar. Así que hermanos, si usted le preguntan, ¿por qué sigue a Jesús? ¿Por qué sigue al Mesías? Mediten, reflexionen en el mensaje del Señor. Probablemente Dios les comunique a ustedes más fuentes, más razones, más convicciones. Pero una de las razones es porque es el único que Dios produjo, siendo humano y divino a la vez. Y evidencia hay, testimonio de los primeros hijos de Dios. Otra que hemos meditado esta mañana es porque a Él encomendó el Señor ese mensaje. Encomendó a Jesús, dijo, todo lo que he comunicado es el mensaje que el Padre ha querido darles a conocer. Y reflexionemos que tanto nosotros hemos meditado en las palabras que el Padre le enseñó a Jesús. Otra razón es porque Él fue el asignado para comunicarnos la voluntad del cielo acá en la tierra. No puede aparecer alguien más diciendo que tiene otro evangelio, otros argumentos, porque a Jesús asignó el Padre. Él va a levantar muchos siervos que comuniquen el mensaje, pero nadie va a quitar el lugar de Jesucristo. Y luego meditemos en esa consagración. Probablemente fallemos nosotros en ejemplo de consagración, pero nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo más grande, el cual no falló, no hubo engaño en su boca, hubo humillación, hubo sinceridad. ¿Cuántas cosas nos enseña Jesús? Y sobre todas las cosas, confiemos en la transformación que va a dar Jesús a nuestra vida. Muchas cosas más necesitamos transformar y solamente lo conseguimos por medio de Jesucristo. Dios bendiga a cada uno. Oremos al Padre. Soberano Dios, gracias, oh Señor, por amarnos, por tu misericordia. Gracias porque enviaste a Jesucristo para mostrarnos el camino. Permita, Padre, que con toda sinceridad le busquemos. Permita, Señor, que no fallemos en esa búsqueda de comprender las enseñanzas, la misericordia, el amor, la transformación, el compromiso por medio de Jesús el Cristo. Padre, ayúdenos a humillarnos como Jesús lo hizo y a estar seguros en Él, descansar en Él, en esa seguridad de que Él ha ido a preparar moradas para nosotros, para que donde Él esté, un día también nosotros podamos estar. Ayúdenos a nuestra generación y a las generaciones que vienen a estar seguras en Cristo para no abandonar nuestra fe, no ir en otra dirección, sino en la dirección de la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Damos gracias, oh Padre, a través de Cristo Jesús. Amén y amén.